Saludos a todos, que Adonai le bendiga, bienvenidos a nuestro canal y quiero darle una enseñanza muy importante. Creo que es parte de la parashá que vimos, la parashá Noaj, pero es una perla preciosa porque es importante que muchas veces no se logra ver estos temas. Y este podcast va dirigido a que conozcamos un poco más a Matusalén y el secreto que trae su nombre. Vamos a entender algo muy importante. Viendo la parashá, vimos el desastre que hubo en aquel tiempo, producto de la corrupción, del pecado, y cómo el hombre se había corrompido de una manera enorme. Entonces, sí, Adonai preparó un hombre que era perfecto y era también justo. Sadik Tamim. Entonces, vamos a conocer un poquito para entrar en materia, cómo verdaderamente Matusalén cumple un rol muy fundamental. No se habla mucho de Metushelach, aunque su nombre Matusalén en el español, pero en el hebreo Metushelach. Metushelach encierra un secreto muy importante cuando traducimos la palabra del nombre en el hebreo. La muerte de Metushelach marca el fin de una generación y también de una era. Vamos, antes de comenzar bien la enseñanza, quiero que vayamos a Bereshit capítulo 6, verso 9, y creo que es importante que vayamos viendo esta enseñanza que va a ser de gran bendición. Es una enseñanza corta, pero nos va a traer una gran meditación y un gran conocimiento en cuanto a nuestros padres de muchos años atrás. Metushelach fue el hombre que más vivió en toda la historia de la humanidad. Y no es que él haya vivido más años que todos, simplemente es que Adonai extendió sus días de vida, producto para que se pudiera cumplir la profecía de su nombre. Vamos entonces a Bereshit capítulo 6, verso 9, en el nombre de Yeshua. Dice, estas son las generaciones de Noaj. Noaj, un hombre justo, perfecto, fue entre sus generaciones. Con Jaelohim anduvo Noaj. Bueno, ahí estamos viendo claramente que dice, con Jaelohim anduvo Noaj. ¿Qué significa claramente? Que Noaj, en medio de la generación, era un hombre justo y también perfecto. Significa que en medio de esa generación, ni las costumbres que lo rodeaban, ni la gente que lo rodeaba, ni toda la tradición que podía tener aquella generación pudo cambiar el pensamiento y el amor que tuviera Noaj. O sea, Noaj no fue el único que predicó la Teshuvá en aquel tiempo. Obviamente estaba Metushelach al lado de él. El libro de Yaser es un libro apócrifo. La Torá le da validez en los escritos históricos. Un ejemplo, el libro de Yahoshua, capítulo 10 en adelante, habla del libro de Yashar o el libro de Jaser. Pero ese trabajo de predicación, de llamar en aquel tiempo a toda esa gente al arrepentimiento, no lo hizo solo. Lo hizo acompañado de su pariente, ¿cierto?, más cercano, que fue Metushelach, o conocido también como Matusalén. El libro no simplemente el libro de Josué le da la validez al libro de Yashar o al libro de Jaser, sino también en Samuel también lo explica claramente, referente que sí existía el libro de Jaser. El libro Jaser nos dice que aquella generación que se había corrompido, el Eterno usó a Noaj, obviamente para construcción del arca, pero también usó a Matusalén para llevar el mensaje de la Teshuvá y del arrepentimiento. O sea, Matusalén y también Noaj fueron los enviados, es como decir, fueron los dos enviados, los dos testigos oculares y visibles para que pueda pregonar a aquella generación que se pueda retornar al pecado. Vamos al libro de Jaser, capítulo 5, verso 5 al 9. Dice así en el nombre de Yeshua. Y todos los que siguieron al Señor murieron en aquellos días antes de ver el mal que Dios declaró hacer en la tierra. Bueno, cabe destacar algo muy importante, que muchos de los hombres en aquella generación que eran justos, el Eterno obviamente se los llevó para que ellos no vieran la destrucción que vendría a la tierra. O sea, el Eterno no permite que los sadiquín, que los justos, puedan ver el desastre que venía a la tierra. Entonces, como dice el libro de Jaser, capítulo 5, dice, y todos los que siguieron al Señor murieron en aquellos días antes de ver el mal que Dios declaró en la tierra. ¿Ya? Imagínense, en el verso 6 dice,
Y después de muchos años, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos aquellos hombres que seguían al Señor habían muerto de entre los hijos de los hombres, y solo quedaba entonces Matusalén, Dios dijo a Noé, a Matusalén, diciendo, hablad y proclamad a los hijos de los hombres, diciendo, así dice el Señor, volved a vuestros malos caminos y dejad a vuestras obras, y el Señor se arrepentirá del mal que declaró haceros, para que no se cumpla. Porque así ha dicho el Señor, he aquí que os doy un plazo de 120 años, si os volvéis a mí y dejáis vuestros malos caminos, yo también me apartaré del mal que os dije, y no existirá, dice el Señor. Verso 9 dice, y Noé y Matusalén dijeron todas las palabras del Señor a los hijos de los hombres, día tras día, hablándole constantemente. O sea, fue un trabajo de 120 años. No fue simplemente Noah el único que llevó el mensaje en aquel tiempo de la Teshuvá y de la salvación. También lo hizo Matusalén. Metushelach también lo hizo. Y por lo tanto podemos entender que Metushelach hubieron dos, como decir claramente en aquel tiempo, los dos apóstoles. Porque si bien la palabra dice que fueron enviados, la palabra envía significa shaliach en el hebreo. Y shaliach significa enviados, mal llamado en el griego como apostolos en el griego, que significa apóstoles. Pero bueno, si vemos la Biblia hebrea, si vemos la Biblia hebrea, toda la Biblia todos los protagonistas fueron apóstoles, porque todos fueron enviados por el Eterno. Los profetas fueron enviados por el Eterno. Los reyes fueron enviados por el Eterno. Y también los hombres que envió Adonai también fueron enviados. Por lo tanto, fueron apóstoles también. Si lo decimos entre comillas así. Entonces, Metushelach y Noah fueron los hombres encargados de llevar la predicación del perdón de pecados, de la teshuvá, del arrepentimiento en aquella generación. Vamos a Génesis capítulo 7, verso 1, y vamos a ver muy importante, porque aquí vamos a entrar en relación a la muerte y el secreto que esconde Metushelach. Dice así, y dijo luego Yud-Heh-Vah-Heh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de esta generación. Bueno, hay que entender algo muy importante en este momento, porque dice claramente que luego le dice a Adonai a Noé que entre una vez ya haber construido el arca. Bueno, según el libro de Elazar, el arca se demoró 5 años en ser construidos. Si alguien quiere obtener el libro de Hazer, me puede escribir obviamente al correo o a YouTube, y no tengo problema de poder regalarle el libro de Hazer en PDF, ¿ya? Entonces dice el libro de Hazer que fueron 5 años de construcción donde hizo el arca. Entonces, pero dice que en ese momento ya estaba listo para entrar los animales, los 7 pares de animales limpios y un par de animal inmundo, y también los hoyos que fueron parte de la familia de Noé. Pero aquí vamos a ver algo muy importante y quiero que leamos con atención. Y aquí viene el secreto de Metushelach. O sea, Metushelach no iba a entrar al arca porque el nombre significa que cuando muera viene. ¿Y qué es lo que vino? El diluvio, el Mabul, ¿ya? Y por eso que el Eterno extendió la vida, y no es simplemente que Matusalén o Metushelach viviera mucho más años por querer vivir, sino que el Eterno extendió sus días de vida hasta que sea el cumplimiento de la destrucción y el Mabul, ¿ya? Vamos al capítulo 7 de Génesis, Bereshit capítulo 7, verso 4. Porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré de la tierra a todo ser viviente que yo he hecho. Si nos damos cuenta acá en este mensaje, te vas a dar cuenta que en el verso 1 dice, Dios le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Pero en el verso 4 dice, porque en 7 días más yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré toda la tierra. O sea, ¿qué ocurrió en esos 7 días? ¿Por qué la Biblia o la Torá nos dice que tuvo que esperar 7 días más? Bueno, lo que yo le acabo de decir, el nombre de Matusalén, que se le conoce como en el concepto español,
pero su nombre es Metushelach. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? 7 días más. Es que en ese momento comienza, lo que ocurre que en el momento que ya estaban listos para entrar en el arca, él muere. Y los 7 días fueron el día de duelo por la muerte de Matusalén. Conocemos a Matusalén de una forma en español, pero si lo vemos en el hebreo, vamos a entender que la señal para que viniera el diluvio era la muerte de Metushelach. Vamos a entender qué significa la palabra Metushelach. Si aquí estamos viendo claramente la palabra Metushelach, vamos a dividir la palabra en dos en el hebreo. La palabra Met o Mut significa en el hebreo la palabra murió. Y la palabra Met, que corresponde a lo que dice la palabra, dice murió, muerto, morirá, y también causa de muerte. Y la palabra Shelach tiene que ver con la palabra Shaliach, como enviado, como envío, como enviaré. Entonces vemos ahí la relación de lo que tiene esta palabra en el hebreo. Entonces es muy importante que consideremos nosotros que el nombre de Metushelach tenía un término y un secreto envuelto. O sea, en la muerte, cuando él muera, entonces vendría obviamente el Mabul, o también conocido también como el diluvio. Metushelach significa cuando muera, viene. Entonces es muy importante que vayamos viendo estos aspectos muy importantes. La señal del nombre de Matusalén no fue simplemente porque él quiso vivir más años sobre la tierra, porque si bien Matusalén fue el hombre que más vivió en la tierra, Matusalén significa cuando muera, viene. Murió y al cabo de la muerte, ¿cierto? Cuando muere, podemos entender que 7 días después se le respetó, ¿cierto? Obviamente el luto, como también para enterrar a Matusalén. 7 días más tuvo que esperar Noah para que viniera, ¿cierto?, el Mabul y la destrucción. Entonces, el secreto que esconde el nombre de Metushelach esconde algo muy, pero muy importante. Cuando muera, viene. Cuando murió, ¿qué vino? Vino el Mabul, vino el diluvio. Vamos al libro de Jacer, capítulo 5, verso 36, y mira lo que dice. Sigamos con la lectura. En aquel tiempo murió Matusalén, hijo de Enoc, de 960 años de edad. Y ahí podemos ver algo que lo que dice la Biblia, ¿cierto? En el libro de Jacer capítulo 5, verso 36, dice, y murió, o sea, en ese momento muere. Y en el capítulo 6 del libro de Jacer, capítulo 6, verso 1, dice, y en aquel tiempo, después de la muerte de Matusalén o Metushelach, el Señor dijo a Noé, entra con tu familia en el arca. Te das cuenta que una vez que murió Matusalén, entonces se le dio el permiso que pudiera Noé y su familia pudieran, ¿cierto?, entrar al arca y que la puerta en ese momento sea sellada. O sea, es precioso entender la Torá, y también con los libros apócrifos nos está dando un ejemplo, pero muy impresionantemente grande. Entonces ya sabemos nosotros que en ese momento Matusalén muere y viene la destrucción, obviamente, a la humanidad. Entonces, sigamos viendo, vamos al capítulo 7, verso 11. Y por eso yo digo, esto es muy importante. Es importante que tú lo puedas anotar y que puedas tú, en este podcast, puedas entender un poco más y profundizar en el nombre de Metushelach o Matusalén. No fue simplemente por querer vivir más o porque el Eterno quiso que viviera más, sino que el nombre tenía un secreto muy importante. Él podía haber vivido 1000 años, y si no viniera el diluvio, hubiese vivido 1000 años. Pero en el año 960 de su vida, entonces Metushelach, ¿cierto?, ya estaba todo listo, había construido el arca, entonces Metushelach muere. Y la señal era su nombre. Vamos a Bereshit capítulo 7, Génesis capítulo 7, verso 11 al 14. En el 27º día del segundo mes de los 600 años de la vida de Noah, todas las fuentes del gran abismo fueron rotas y las ventanas del cielo fueron abiertas. Llovió en la tierra por 40 días y 40 noches. En el mismo día que Noah entró en el arca con Shem, Ham y Jefet, los hijos de Noah, la esposa de Noah y las 3 esposas de los hijos de Noah
que los acompañaban, y de toda bestia salvaje por su especie, todo animal de cría de todas las especies, y toda cosa que se arrastra por la tierra de todas las especies, y toda criatura que vuela por especies. Entonces, en ese momento ya podemos entender que en ese día, en el séptimo día del segundo mes, dice en el año 600 de la vida de Noah, todas las fuentes del abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas, y hubo cierto un diluvio que la cual nunca se había producido en la faz de la tierra. Antiguamente dice que era un rocío que regaba las plantas, pero esta vez el agua cae sobre el mundo entero. De esa manera inundó y fue como un producto de una misbe para la tierra, de toda la inmundicia que habían vivido, la muerte, los homicidios, los asesinatos. Entonces, amados en el Eterno, el medio de salvación que ocupó Adonai fue el arca, un lugar de salvación. Viene de la palabra kafar, de la caporet, de cubrir, de kipur. Entonces, ¿qué significa? Que el arca fue un lugar, ¿cierto?, de encuentro sagrado, un espacio sagrado, y esto hace relación con el templo que estaba en el Edén. O sea, en el Edén había un templo, y eso lo vimos en la parashá número 1, Bereshit, y esto nos lleva al arca al arca de Noé, ¿cierto? Y esto tiene relación con el templo. ¿Por qué? Porque una vez que el agua decrecieron, vemos que Noah toma uno de los sacrificios de los animales limpios, ¿cierto? Y da un sacrificio delante del Eterno como aroma agradable, y eso ya estaba haciendo una ofrenda olá. En el templo de Elohim, en el templo, ¿cierto?, se producía esa ofrenda, la ofrenda de ascensión, de agradecimiento, llamado olá, y eso es lo que hace, obviamente, el sacrificio Noah. Por lo tanto, podemos entender que la morada de salvación, el huerto del Edén, donde estaba obviamente el templo, el templo terrenal, ¿cierto?, mirado obviamente en el huerto del Edén, tiene conexión con el templo y también con el arca. Por eso que el arca fue un templo terrenal y tenía mucha conexión con ese espacio sagrado. Es muy importante entender que todo tiene relación con el Mishkan, todo tiene que ver con relación con los sacrificios, y que nada fue al azar. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba totalmente corrompido, y lo que sirvió el arca, la caporet del arca, sirvió obviamente para de alguna manera cubrir a aquellos hombres, aquella familia de todos los animales. Fue el medio de salvación. Y podemos entender en la Biblia que dice que al momento, dice que la puerta se selló, y vemos que también la Biblia, Yeshua, hace relación a la caporet. Yeshua hizo capará por nosotros, y Yeshua fue el medio de salvación. El arca representa a Yeshua. ¿Por qué? Porque dice que la puerta fue sellada, y Yeshua dice claramente: yo soy la puerta de las ovejas. Por lo tanto, tenemos hoy día una Dalet, una puerta que la cual todos en este tiempo podemos entrar y tener salvación. Estar cubierto por la sangre del Mesías, estar cubierto por la sangre del Cordero, estar cubierto bajo su alero y su salvación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo toda la creación estaba bajo pecado. Y por eso que es importante, hermanos, ir reconociendo que cuando los pecados son muy fuertes, y yo digo que no hay pecado de grado, sino todos los pecados son iguales, todos esos pecados corrompen a la humanidad. Hoy la humanidad está muy corrompida, y por eso que en aquel tiempo la tierra fue corrompida por estos tres grandes pecados que trajo el Mabul. ¿Se corrompió la humanidad? Sí. Y corromper tiene que ver con pecados. La idolatría, semel, homicidio, ratzash, sexo libre, senunim. Y por lo tanto, esto tiene relación con los pecados que la cual trajo la corrosión del pecado en aquel tiempo delante de la presencia del Eterno. Así que bueno, esto es importante que nosotros vayamos analizando y que tú lo vayas viendo. Y por eso que fue castigado. Y la señal lo traía Metushelaj. La señal lo traía él. Toda la tierra en aquel tiempo pereció, tanto los animales como los hombres que no escucharon la voz de estos dos hombres, Metushelaj y Noah. ¿Por qué? Porque el Eterno nada hace sin avisar a su siervo y a su profeta. Y antes de mandar un juicio, Adonai
cuyo nombre por siempre avisó de la devastación que vendría si no se arrepentía de su pecado. Eso significa que Adonai, que Hashem, que Yuhevahei es atributo de amor y misericordia. Que el hombre en este tiempo no quiera aceptar eso, porque la falsa doctrina que hay en este tiempo culpan al Eterno por asesino, por aquel que quizás exterminó a más hombres en la tierra. Bueno, todo eso son falsas enseñanzas que el hombre hoy día ocupa de alguna manera para no guardar la ley del Eterno, para no temer a Adonai. Y Adonai, ¿cierto? Él es fiel y misericordioso. Él siempre avisa, y él queda un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que le adore, que le exalte. Y por eso que Adonai es atributo de amor y misericordia. Nada hace el Eterno sin avisar a sus siervos y su profeta. Amén. Que el Eterno te bendiga mucho. Esperamos que este podcast haya sido de gran bendición. Y ya entendemos claramente que el secreto de Metushelach fue su nombre. Y su nombre, la existencia, simplemente dependía de cómo el Eterno llevaba su plan y quisiera que el hombre se arrepintiera. El momento de que Noah construyó el arca, que fueron 5 años de construcción, entonces Metushelach muere. Al cabo de una semana, Adonai respetó el duelo para ser enterrado. Entonces, después de 7 días, dice claramente que vino el diluvio, el Mabul, y vino la destrucción. Que el Eterno le bendiga mucho. Adonai siempre hace las cosas bien, cuyo arquitecto de la creación y de todo el universo es Adonai. Que Adonai te bendiga y esperamos que vayas creciendo una vez más con estas perlas de la Torá, perlas de la Parashá, y que podamos seguir siendo de bendición para ti y para todos mis hermanos de la congregación de la Casa de Israel. Que el Eterno te bendiga y atento, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas las enseñanzas semanales y sobre todo estas perlas de la Parashá. Shalom.